Buenas noches, bienvenidos a la sexta reunión de la Academia de Geopolítica y Estrategia de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Hoy tendremos como ponente al maestro Emigdio Ruiz Cervantes, que nos hablará del voto latino en Estados Unidos durante las elecciones 2016-2020. La maestra Lilia Cárdenas nos dará una pequeña semblanza del maestro Emigdio. Buenas noches. Antes de leer la semblanza del maestro Emigdio, quisiera cederle la palabra al maestro Rodolfo Sánchez Mena, nuestro presidente de la Academia de Geopolítica de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Buenas noches, maestro Rodolfo. Bienvenido. Tiene la palabra. Buenas noches, compañeros. Eh, Hoy vamos a tener, como lo hemos decidido, la participación de uno de nuestros compañeros de la academia. Podemos tener invitados, pero le estamos abriendo el espacio a todos los trabajos, a todas las investigaciones y sobre todo en el terreno de las elecciones norteamericanas, que ya las tenemos encima y que, como sabemos, van a influir definitivamente en lo que sucede en nuestro país. Lo que sucede en otra parte, bueno, eso es ya lo veremos. Pero lo importante para nosotros es definitivamente los dos temas que va a tocar el maestro Emigdio Ruiz Cervantes, que son las elecciones norteamericanas y la participación en ella de los México norteamericanos, aclarando que hay un descuido conceptual para entender de qué estamos hablando cuando estamos diciendo que hay México norteamericanos en los Estados Unidos y que estos vienen de 5 o 4, 2 generaciones en los Estados Unidos. Y otros son los que se agregaron y que van llegando como migrantes, que pueden ser de primera, segunda migración y que no, la mayor parte de ellos no tienen la nacionalidad norteamericana. Si hemos estado estudiando, y eso es lo importante, la calidad del voto México norteamericano, y vamos a continuar haciéndola para poder, antes de las elecciones norteamericanas de noviembre, tener un documento como el que logramos la vez pasada. Sin lugar a dudas, la aportación que hoy hará el maestro Ruiz Cervantes será definitivo para ampliar nuestro documento que vamos a presentar antes de las elecciones norteamericanas. Te escuchamos, maestra Lilia Cárdenas, con el perfil del maestro Ruiz Cervantes. Muchas gracias. Mire, el maestro Emigdio Ruiz Cervantes, él nació en Apatzingán, Michoacán, pero sus estudios de la primaria, de la secundaria, la preparatoria y la universidad los hizo en la Ciudad de México. También estudió administración pública, acá también en la Ciudad de México y en el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él también ha sido docente en la misma universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, también de la UNAM, y en la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán, en la misma Universidad Autónoma de México. Él ha impartido las materias de Geografía Económica y Política, de Gestión de Recursos Gubernamentales, Diseño y Evaluación de Proyectos de Inversión, de Instituciones Políticas, Finanzas Públicas, Planeación Estratégica de la Función Pública, Política Económica 1 y Política Económica 2. En el ámbito profesional, también ha estado en empresas privadas en construcción y hasta 2008. Y luego ya se ingresó a la administración pública a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde fue directora de administración en 1992 a 93. Después fue asesor y promotor de industriales. Luego ingresó al DIF en Chilpancingo Guerrero del 94 al 95. También trabajó en Probosque, en Toluca,
que es una protectora de bosques del Estado de México. Estuvo también en el Instituto de Investigaciones Históricas, doctor José María Luis Mora, aquí en la Ciudad de México. Ahí fue asesor del director general. Luego, posteriormente, estuvo en la delegación Xochimilco, donde fue director de finanzas de un programa muy interesante de rescate ecológico del lago de Xochimilco. Y luego, en Vercro de México S.A. en Uruapan, fue director general de la empresa de empaque y comercializadora. Luego ya ingresó a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en el 86 y fue secretario auxiliar del secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Manuel Camacho Solís. También fue subdirector de organización y elaboraban ahí en su oficina los manuales generales de organización de la Secretaría. Asimismo, fue jefe de información del Departamento de Organización y ya después cambió de sector y se pasó a la Secretaría de Salubridad y Asistencia en la Ciudad de México, donde fue jefe del Departamento de Organización de la Dirección General de Planificación Familiar. Luego estuvo en los Procesos de México S.A. para diseñar e integrar procedimientos para la presentación de propuestas para proyectos de petroquímica de petróleos mexicanos. En el Centro de Espectáculos y Exposiciones de Acapulco fue asesor técnico de la Dirección General. En la Lotería Nacional para la Asistencia Pública fue analista de sistemas administrativos del Departamento de Organización y Métodos. En la Lotería también para la Asistencia Pública, del 74 al 78, fue responsable de la sección de impuestos del Departamento de Recursos Humanos de la Dirección General. Bueno, él tiene varios diplomados, uno en Geografía Electoral, Política y Territorial en el Instituto de Geografía, en el Centro de Educación Continua, sobre metodología para la aplicación de las matemáticas a las ciencias sociales, y también en la UNESCO un diplomado sobre integración de programas de comunicación de población. En el Bancomex, técnicas para la comercialización de productos perecederos. En el Seguro Social, técnicas para la formación de instructores. En el Seguro Social también actualización de técnicas para la formación de instructores. Y también es excelente en todo lo que es las nuevas tecnologías. Emilio, bienvenido, saludos y bueno, con este currículum tan amplio puedes tocar muchos campos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Sí me comparte pantalla? ¿Sí? Perfecto. ¿Ahí ya se ve? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Maestro Sánchez Mena, le agradezco mucho la posibilidad de presentar pues, este breve ensayo sobre lo que fue el proceso del voto mexicano allá en el periodo 2016 y 2020, cuando es la elección de Trump y la elección de Biden finalmente. Creo que es importante ahorita reconocer cómo está la población de los Estados Unidos de Norteamérica, cómo ha evolucionado del 2010 a 2022. Ha sido, me parece, un crecimiento muy rápido, casi el 10% en una generación, de 2010 al 2020, menos de una generación, pues ha crecido de 3.008.000 y ahorita son 3.340.000, perdón, de 308 millones a 334 millones de habitantes, ¿no?
¿Cómo está? Refiriéndonos a nuestro punto de investigación, que es precisamente eh, pues, los mexicanos, cómo están ubicados en Estados Unidos, cuántos son. Me parece importante ahorita mencionar que pues son la segunda fuerza o pues de mayor presencia en Estados Unidos, ¿no? La población blanca no mexicana o latina casi alcanza el 59% de la población y los mexicanos estamos cerca del 20%. Otras razas, ustedes pueden ver como pues, el negro y el negro africano, pues ya fue rebasado por los mexicanos y también pues, de manera importante los asiáticos que están también como una fuerza importante de trabajo allá en Estados Unidos. ¿Cómo ha sido el cambio demográfico electoral en Estados Unidos de 2016 a 2022? Es decir, cómo ha crecido la población con derecho a voto. El estado que mayor pues, desarrollo de la población, perdón, de crecimiento de la población es Idaho, con un 18% desde el 16 hasta el 22. Este dato es actualizado hasta el 22. Tiene realmente un crecimiento muy importante en un 18%. Después le sigue Nevada, con un 14%, Utah, con un 14%, Arizona, que es un estado fronterizo con nosotros, en un 10%, después Texas, Montana, Georgia, con cerca de entre el 9 y el 10%, y Colorado, Florida, con 8.6%, y Rhode Island. Son, digamos, los estados de la Unión Americana que tienen, pues, el crecimiento más representativo de la población. Después, aquí lo vemos de manera ya de cuál es la mayor cantidad de votantes por estado. Y hablamos de votantes totales, ¿no? No solo mexicanos. En este caso, el principal es Texas. Recuerden que el número de votantes son personas registradas, ¿no? Para votar. El primero es Texas, que estaba en 17 millones y ya está en 18 millones 810 mil. Después le sigue Florida, de 14 millones a 15. Después Georgia, perdón, es que estoy aquí, no puedo mover esta. Ya. Georgia con 6.941.000 hasta 7.578.000. Arizona, Colorado, Utah, Nevada, Idaho, pues son los que han ido creciendo de manera sistemática su número de votantes. Esto me parece que es principalmente por su población que es joven y que está alcanzando la posibilidad de votar. No es la cuestión solamente de migración, que una parte, migración interna, que una parte también tendría mucho que ver. Montana y Rhode Island al final. ¿Cuáles son los estados con más crecimiento de electores mayores de 65 años o más? Esto es un dato muy interesante porque pues, hablamos de esta población que de alguna manera ya está pues de salida, por decirlo de una manera, y que representa una fuerza importante para el voto en Estados Unidos. Hablamos primero de pues, New Hampshire, es el estado pues, con una población que va
en aumento, mayor de 65 años, creciendo al 6.1, Wyoming al 14, con una tasa del 14.2% en este tiempo, Carolina del Sur con 14%, Maine 10%, New Jersey, Connecticut, Alaska, Vermont, Luisiana y Nuevo México. De estos habría que destacar pues, que hay dos estados pues, importantes que tienen votos electorales que pueden favorecer la balanza de las elecciones, ¿no? Ellos son Luisiana y New Jersey, como una fuerza también. Aquí llegamos ya un poquito a lo que es pues nuestra orientación de la investigación. ¿Cuáles son los estados con el electorado hispano de más rápido crecimiento? Es decir, ¿cuáles son aquellos estados que favorecen la posibilidad del voto hispano? Porque su población se ha incrementado con la presencia de hispanos. Sé que es difícil reconocer mexicanos, hispanos y latinos. Lo que pasa es que a veces las bases de datos no diferencian esa división, ¿no? Llamaban hispanos o latinos. Entonces, le ruego me disculpen si en un momento dado no menciono como mexicanos, pero la mayoría, mayoritariamente son mexicanos. Es difícil identificar la suma precisa, pero la gran mayoría son mexicanos. Nevada con el 4.7, California con un 4.1 de crecimiento, Florida al 2.7, Nueva Jersey, Arizona, Texas, Connecticut, Virginia, Georgia y Massachusetts. Aquí es muy importante porque podemos ver que hay estados con votos electorales muy importantes, ¿no? California, Florida, Arizona, Texas, Georgia. Son esos 4 estados con muy buena presencia de hispanos y con votos electorales pues bastante significativos para las elecciones. ¿Cuáles son los estados con mayor cantidad de electores hispanos? Bueno, el estado con mayor cantidad de electores es Nuevo México, con el 39.2% de su población son mexicanos. Es curioso, pero es la mitad del estado de Nuevo México habla español y es una lengua casi oficial. No se habla solo inglés. No se ve mal que hables español. Hay una gran cantidad de colonización de los mexicanos en Nuevo México. ¿Quién lo iba a decir, no? Con esta palabra Nuevo México y ser el principal desarrollador pues de una parte de los inmigrantes. Uno de los nervios que siempre le ha producido a Trump es que no debería de crecer tanto estos grupos minoritarios, como él le llamaba. Desafortunadamente o afortunadamente para nosotros ya no somos minoritarios, ya somos casi 60 millones de habitantes mexicanos en Estados Unidos. Después sigue California, por obvias razones, pues es un estado con una buena cantidad de electores, el 32%, Texas, el 31%, Arizona, Nevada, Florida, Colorado. Si ustedes ven, todos estos están en la parte sur de Estados Unidos, ¿no? Están en nuestras fronteras. Casi podríamos decir que eran los territorios que nosotros teníamos antes de lo que fue pues la invasión norteamericana. Después está Nueva Jersey, con una gran cantidad de hispanos, que sigue Nueva York, son polos de desarrollo muy importantes, donde hay mucha cantidad de trabajo, y finalmente Connecticut.
Algo muy interesante también aquí, porque el día de mañana ellos van a ser una fuerza importante, es eh, los estados con electores hijos de inmigrantes. Eh, y ahí el más representativo es Connecticut, con el 2.7, Michigan, Florida, New Jersey, Massachusetts. Si ustedes ven esta Massachusetts, son estados orientados hacia el este, ¿no? Hay una gran, hay, la mayor parte de desarrollo está en el este de Estados Unidos, con excepción de California, pero pues eso se debe a una gran migración interna de parte de diferentes razas, diferentes etnias, donde va huyendo de ciertos impuestos que se han vuelto demasiado pues altos para las zonas de alta producción como es perdón, California y Washington, etcétera. Son estados donde se cobran muchos impuestos y las personas pues tienden más también a irse a lugares un poquito más agradables, un poquito menos frío, etcétera. Y por eso hay una gran migración hacia al este. Después de estos estados con mayor hijos de inmigrantes, pues está Georgia, que tiene una gran parte de votos electorales, Virginia y Ohio, también están en el centro y al este. ¿Cuáles son los estados con mayor cantidad de electores inmigrantes? ¿No? Porque una cosa son aquellos que nacieron y que tienen ya nacionalidad, y aquellos que llegaron y que adquirieron la nacionalidad. En primer lugar está California, después Nueva York, Nueva Jersey, que está muy pegado, es una zona muy importante, los dos con una parte importante del 20% del electorado, y Nueva York y Nueva Jersey igual. Florida, ustedes pueden también ver que tiene un índice importante, 17, y ya menor medida Nevada, Hawái, podríamos pensar tan lejos, pues tiene una muy buena presencia de mexicanos, después Massachusetts, Connecticut, Maryland y Texas. En ese orden está, como yo podría pensar que Texas era un estado con mayoritariamente inmigrantes ya reconocidos. Pues no lo es así, ¿no? Que más bien son personas que han nacido ahí en Texas y no tanto inmigrantes ya naturalizados. Algo que me parece a mí importante destacar aquí es saber quién puede votar. Me parece que es bueno saberlo, bueno reconocerlo. ¿Quién puede votar y quién no puede votar en Estados Unidos? Para eso, pues, yo al final de la presentación les paso todas mis bibliografías, mis citas, las que tuve acceso. Y es muy importante porque leía una nota que mandó el maestro Sánchez Mel el día de ayer, en donde parece ser que algunos políticos estadounidenses en un momento determinado mueven personas muy jóvenes desde la frontera a otros estados para alterar las votaciones o diferentes fines, ¿no? Y por eso me es importante saber qué requisitos uno debe de tener para poder votar. En primer lugar, pues el marco de los requerimientos jurídicos es ser mayor de 18 años y contar con una identificación oficial o documento de tarjeta de identidad. No todos los estados los piden. 17 no piden una identificación oficial, los demás sí los piden. Es decir, para registrarse. Y el
estoy viendo un poquito más. Y si no tienen identificación, se solicita otro tipo de documento de registro, ¿no? ¿Cuál puede ser? Pues algún documento oficial emitido por el Estado. Todos tienen un número de seguridad social y eso les da derecho a varias identificaciones oficiales. Y la licencia a conducir en un momento dado puede ser un documento válido para registrar, que es lo que sucedió ayer en las primarias. Fueron a registrarse los votantes para poder participar en las elecciones de noviembre. ¿Quién no puede votar? Bueno, no pueden votar los no ciudadanos. Tampoco pueden votar aquellas personas que tienen una tarjeta verde, como le llaman, que tienen permiso para trabajar, una green card. No pueden votar ellos tampoco. No pueden votar exconvictos por delitos graves, discapacitados mentales y ciudadanos estadounidenses viviendo en territorios fuera del país, como Puerto Rico y otros. Sin embargo, ellos sí pueden votar para presidente de la República. Pero ya estamos viendo que no puede votar. ¿Qué requisitos es necesario? Bueno, es inscribirse en su lugar de residencia, es muy importante, complementar un formato de registro y firmarlo, fue lo que estuvieron haciendo ayer, y se puede decir o se puede mencionar un voto ausente para aquellos ciudadanos que están fuera del país. Lo que estamos haciendo también nosotros un poco, que también se cerró ayer el registro de las personas que se registraron en el extranjero y pues realmente no fueron muchas. Acabo de ver, para nosotros fueron 265,000. ¿Cómo, por quién y dónde? Eso es muy interesante porque hay personas que están aisladas de los centros de votación o de la vida política y pues al votante cuando cuando acude a las urnas se le brinda guías para los votantes. Esas guías comprenden información general sobre los candidatos y sus iniciativas. Y le explican también las propuestas de ley que está promoviendo el político en cuestión. También se le brinda asesoría para votar. Bueno, sí, de que van a deliberar. La asesoría donde uno puede llevar sus notas, una guía, y pues hacerla efectiva, revisar, traer documentos, etcétera. Recuerden ustedes que nosotros acá, para votar, pues no podemos llevar, creo yo, más que el lápiz con el que vamos a tachar la lista por razones obvias. Allá tú puedes llevar tus guías, toda la información que te ayude a tomar tu decisión para votar. Las propuestas, pues uno puede añadir un nombre si no está en la lista. Hay libertad para eso, también acá, nada más que no se toma en cuenta, tanto para la presidencia, para el Senado y para la Cámara de Representantes. Hay distintas formas de emitir el voto. En primer lugar, pues es necesario acudir al centro de votaciones, porque pues no está permitido el voto por internet. Hay que depositar la boleta, previamente llenada, recabada la información, y o también puede ir uno al sitio y pedir una boleta y se le entrega. Es decir, pueden llegarle por correo la boleta a uno hasta su casa, o si no, va uno al centro de votación y le entregan. Requisitar una boleta virtual en el lugar. Es decir, sí puede hacerlo, pero en el lugar. Muy importante también reconocer cuáles son los delitos electorales. Y aquí marca algo muy interesante, es que todos los habitantes, todos los ciudadanos americanos tienen la obligación de hacer denuncias ciudadanas cuando vean una irregularidad en el proceso.
es una obligación, no es una situación de opción, ¿no? Es decir, si uno ve que se está cometiendo un delito, el no denunciarlo puede uno caer en un delito, ¿no? El no participar en esa denuncia. Entonces, como dice aquí, tienen el deber de denunciar el fraude electoral y las violaciones a los derechos electorales. Y bajo esas tres modalidades, que son los delitos relacionados con el financiamiento de campañas electorales, el fraude en las votaciones y las evaluaciones de los derechos, las violaciones de los derechos civiles, las violaciones de los derechos electorales. Entonces, esto es muy importante y tiene que hacerlo el ciudadano común y corriente. No tiene que estar una autoridad electoral para que solamente ellos tengan la oportunidad de denunciar. No, uno como ciudadano universal. ¿Cómo reportar el fraude electoral? Bueno, pues es a través de la oficina la oficina del FBI, a través de la oficina de las elecciones estatal o local, a través de la oficina local de los fiscales de Estados Unidos, de los fiscales federales, la sección de integridad pública de la División Criminal del Departamento de Justicia y la sección electoral de la División de Derechos Civiles. A través de un formato de quejas y denuncias. Perdón, sí. Algo aquí que creo yo es importante reconocer en este momento es los principales votos electorales, los estados con mayor cantidad de votos electorales. Básicamente son 9 importantes. Y el primer lugar está California, con 55 votos. Después está Florida con 30. Lo voy a decir en un orden, no necesariamente es por el número de votos electorales. Georgia, tomé como base, como mínimo, 16 votos electorales hacia arriba. Georgia es uno de ellos. Illinois con 19 votos electorales. Michigan con 15 votos, la excepción. Nueva York con 28 votos. Carolina del Norte con 16. Ohio con 17. Pensilvania con 19. Y Texas con 40 votos electorales. De estos 10 estados que acabo de comentar aquí, no 9, 10, la suma de todos se hacen 254 votos electorales. Para ganar se necesitan 270. Pues realmente, quien pueda dominar estos estados pues tiene ganado la elección. Ya vimos, y lo vamos a ver un ratito, cómo pues, en las primarias están divididos los estados más importantes con los electores. Aquí vemos una proporción de lo que es el voto demográfico del electorado. Si ustedes ven la tonalidad de los azules, es la proporción de los votantes elegibles que son inmigrantes, ¿no? Y vemos que los más oscuros, pues representan a estados que tienen una buena cantidad de votos electorales. California, Florida, Nueva York, New Jersey, Texas, etc. Ahí vamos viendo. Aquí me encontré estos datos muy interesantes. ¿Qué pasó
en el 2006, en el 2016 y en el 2020 en las elecciones. Respecto a el voto mexicano y cuál fue su impacto en las elecciones. En California, la proporción de votantes inmigrantes es el 20.4%. Es decir, 5.177.000 ciudadanos de California, de un total casi de 30. El margen de victoria del 2016, que representó el voto inmigrante, fue del 30% en el 2016. Ese nivel alcanzó. Y en el 2020, el 29.2%, muy parecido. El cambio porcentual fue, como dice aquí, del 0.8%. Voy a enunciar a los, tomé como base los estados con mayor cantidad de votos electorales. Después está Nueva York, que tiene el 18.2% de su población, que representa el 2.482.000 habitantes, y representaron un margen de victoria en el 2016 del 22.5% y en el 2020 del 23.1%. Después, si ustedes ven, no hay mucha variación en cuanto a los márgenes, a los porcentajes, como que es algo muy previsible, ¿no? Y así estuvo finalmente la votación de cerrada en el 2016. Después Florida, que es el 17.1% de los inmigrantes, que representan 2.651.000 hispano-mexicanos, y el margen de victoria ahí es poco, es del 1.2% y del 3.4% en el 2020. Después Texas, que tiene una proporción de votantes del 11.5%, que representan 2.096.000, y el margen de victoria en el 16 aportó el 9% y en el 2020 el 5%, 5.6%. Es decir, son aportaciones hacia la victoria del candidato ganador. En Nueva Jersey es grande, es 18% respecto a la población del estado, que representa el 1.130.000, y el porcentaje de victoria, el margen es de 14%, y en el 2020 del 15.9%, casi el 16%. Después Illinois, que es el 10% de la población, más o menos 878.000, y hay un margen de victoria muy representativo que es casi del 17%, tanto en el 16 como en el 2020. Si ustedes ven, el color azul más fuerte se va atenuando, pasando los estados. Washington, que tiene el 9.1% de votantes inmigrantes elegibles para votar, que representa 488.000 habitantes, y hay un margen de victoria muy representativo del 15%, casi el 16% en 2016, y 2020 de 19.2%. Georgia, con 6.8% del porcentaje de la población local, que son 515.000 habitantes, y un margen de victoria que aporta el 5%, y en el 2020 se reduce considerablemente al 0.2%. No sé cuál ha sido la situación. Pensilvania, que el 5% de la población es inmigrante con derecho a votar, casi 500.000, y también con un margen de victoria muy reducido del 0.7% y el 1.2%. Esto pues, nos da una idea de cómo puede ser clave o estratégico lo que acabamos de analizar para algunos estados de la Unión Americana, el voto migrante. En unos es muy importante por su tamaño, por sus votos electorales que puede conseguir,
pero también no hay que dejar escapar, lo que pasa es que son demasiados, son más de 50 estados, y no se puede estar revisando cada uno, pero también hay que revisar que en algunos estados la población es pequeña, pero hay una gran participación de inmigrantes, entonces ese margen de victoria puede representar también entre el 10 y el 15% en algunos casos. Entonces, poco a poco, esta mayoría se va ampliando. Aquí con una gráfica de Pareto vemos que pues cómo fueron los votos totales en las elecciones primarias de presidencia de 2016, donde ganan pues los demócratas y el republicano se queda un poquito abajo. Fueron en las primarias. Después, la votación México Latino en la elección presidencial del 2016, podemos ver que el total de la votación fue de casi 40 millones. Y vamos viendo que la población de más de 18 años votó casi 13 millones. Después vamos viendo cómo por edad se va reduciendo hasta llegar a los 65, donde la votación es menos representativa, ¿no? Cómo van participando cada uno de estas, pues, electores respecto al número de votantes que se dieron en la totalidad de la elección de 2016. Un dato que me parece aquí muy importante, me encontré que es ¿cuál es el perfil demográfico de los votantes en 2016 de Hillary Clinton y Trump? Y había que revisar el tipo de comunidad, si es rural, si es urbana o suburbana, ¿no? Y cuáles son las preferencias electorales, ¿no? En el caso de Clinton, pues los urbanos estaban concentrados para Clinton, para Hillary Clinton, perdón, los votantes. Después, los suburbanos tienen una buena presencia y el rural con un 19%. Y Trump tiene una muy buena presencia a nivel rural y a nivel suburbano, y en urbano muy baja, ¿no? Por raza, bueno, aquí Clinton evidentemente tiene pues una presencia mayor con los hispánicos, los mexicanos y los negros, y menor preferencia de los blancos. En el caso de Trump, pues el 88% eran blancos. El nivel de educación, ¿quién vota, no? Podemos ver cómo la población un poquito con mayor capacitación votaba más hacia Clinton que hacia Trump, ¿no? Y en el caso de una información intermedia, pues más hacia Trump que hacia Clinton. Y evidentemente los menores de menor capacitación pues estaban favoreciendo a Trump. Y por cuestiones de raza y educación, en carreras y educación, pues Trump se lleva la delantera con personas que no asistieron al colegio y que son de raza blanca y representan el 63%. Y en el caso de Hillary Clinton, pues estaba pues casi dividido en tres partes iguales, ¿no? En el caso de Trump, pues evidentemente parece ser que entre menos capacitación, pues mayor votos lleva. ¿Cuál fue la votación total en 2016 de los mexicanos latinos en la elección presidencial desde el año 2016? Bueno,
tenemos una población registrada de 245 millones, ¿no? En el 2016, población total. De esto, los latinos representaban el 32.5%. Y de ese 32.5%, el 47.6% fue a votar. Menos de la mitad de la población latina participó dentro de las elecciones presidenciales. Eso es algo muy interesante que había que revisar. ¿Por qué no participar? ¿Por qué este abstencionismo de parte de los mexicanos? Pues en el 2020 pasa lo mismo, pero aquí ya en las primarias, pues evidentemente el Partido Democrático tiene una presencia muchísimo mayor que el republicano, está con un cerca de 65% de las preferencias, de los registros a favor de ese partido. La votación de los latinos, de un total de 42 millones de latinos, los de 18 años fueron, perdón, representaron todos los votantes, cerca de 16 millones, y los que más estuvieron en la votación fueron los que identificamos entre los 25 y los 44 años, y entre los 45 y los 64 años. Fueron los que más acudieron a las urnas, ¿no? Los de 18 años no tanto, y de los de 65 y 34 o más, pues de menor participación. Este es el perfil presentado de otra manera, porque la organización que hizo esto no da la misma presentación para el caso del 2020, pero no deja de ser interesante cómo está conformado el voto republicano y el demócrata. Y son en el 2019, son datos del 2019, es a través de una encuesta. No son ya con datos pues formalizados, pero son muy similares. Y lo traje aquí a colación porque pues, es interesante ver cómo el Partido Republicano en el urbano sigue manteniendo esa orientación del 62%, en el suburbano está abajo en el 46% y en el rural muy abajo. Y así la diferencia para lo que es el Partido Demócrata, donde baja respecto al año, hasta las elecciones pasadas, al 31, se queda en el 47 el suburbano, y el rural crece al 58, ¿no? Cosa extraña, porque habíamos visto que con Trump había sido al revés. Y pues aquí hay una tabla interesante acerca de las religiones, católicos, y católicos blancos, y católicos blancos protestantes, etcétera, y vemos pues, que realmente los hispano-católicos tienen una presencia pues, muy menor, ¿no? No es muy representativa, que diga. Y en el caso de una comparación de razas entre etnias, pues el blanco, el negro, el hispánico y los americanos asiáticos, pues vemos aquí una preferencia muy marcada de los negros, de los hispanos y de los asiáticos hacia el Partido Republicano, ¿no? Eso es algo que pues, no se esperaba para el 2020. ¿Cuál es, en ese entonces, bueno, haciendo ya el 2020 la votación total de mexicanos latinos en la elección presidencial, pues ya existían 252 millones de
474,000 votantes. Recuerden que son registrados, no es la población total, ¿no? Se registraron 252 millones de ciudadanos para votar. De esa población, los hispanos representaron el 38.8 y fueron a votar el 53.7 de ese 38. Un poquito más activa la participación de los hispanos, de los mexicanos. Bueno, hasta aquí está esta serie de datos estadísticos que nos pueden dar una referencia numérica de lo que estaba pasando con nuestros conciudadanos, también cómo se estaba, hacia qué partidos estaban orientados, cuáles son sus expectativas de crecimiento y de pertenecer a un estado con un buen desarrollo, con votos electorales, etcétera. Creo que nos ayuda mucho a entender que estamos ubicados en los lugares donde mayor desarrollo hay. Por lo tanto, pues creo que se tiene la posibilidad de crecer ahí y de ya realmente el día de mañana llegar a representar una fuerza política. De hecho, inclusive, una de las preocupaciones de Donald Trump con California era que había demasiados mexicanos y que estaban creciendo y que ya no era posible mantenerlos en una situación de que fueran a representar una minoría muy fuerte pues, para los intereses norteamericanos. Pasaría aquí yo a tomar de algunos libros que estuve revisando. ¿Por qué gana Trump? ¿No? Y esto creo que sirve de referente para lo que va a suceder en este proceso. Nada está escrito, pero creo que sí es importante mencionarlo porque muy probablemente todas estas consignas o denuncias de campaña de parte de Trump van a persistir y van a seguir siendo propaganda o estrategia o como ustedes quieran llamar. Lo más importante de Trump es que empieza con una fuerte política antimigrante. Su discurso es muy agresivo hacia los inmigrantes, sobre todo también a los musulmanes. Divide familias en la frontera, hace más complicado pedir asilo, reduce mucho las posibilidades de pedir asilo, es decir, era muy fácil o seguía siendo muy fácil, se reduce en varios conceptos la ley. Denuncia que hay un ataque a la seguridad nacional llamado terrorismo, que son los mexicanos y los inmigrantes, etcétera. Y quien lo hace realmente importante a él son los votos blancos del Medio Oeste. Estos campesinos y estos blancos que habían sido radicales de Oklahoma, toda esta parte del centro y del este, pues son los que realmente lo impulsan y además son los que toman la consigna de que los mexicanos y los salvadoreños somos los responsables de la violencia interna del país. Le promete a Estados Unidos hacerlo nuevamente grandioso, grande, va a ser un nuevo Estados Unidos, y toma a la inmigración, al inmigrante como un chivo expiatorio de su estrategia de campaña. Él denuncia que no debe haber un enmorenamiento del país, así literal, ¿no? No puede estar lleno de morenos este país. Exalta el racismo y hace una atención especial contra los mexicanos y pues para su desgracia pues ya somos la segunda raza más importante de Estados Unidos. Desarrolla una cultura del miedo y de la xenofobia. Tiene un discurso totalmente antimigratorio, y inyecta mucho dinero a la presencia, a los medios nacionales y a través y también de los blancos. Y algo muy importante, y lo que está sucediendo aquí en México, y que seguramente también va a suceder en Estados Unidos, es la ira. La ira como sentimiento respuesta a la violencia causada por las etnias. Creo que eso es algo muy peligroso y que pues
lo estamos aprendiendo por el lado de la oposición. Rápidamente les doy aquí, ustedes ya vieron esta información, salió ayer, cómo están en las primarias. Pues vemos aquí, me interesaba que vieran los estados con mayor posibilidades de votos electorales, y está Trump con California y Texas, con fuerte presencia. Y pues se está compitiendo con Nikki Haley, que ya habíamos hablado de ella, pero pues ella realmente no tiene una gran presencia. Y aquí, en el caso de los demócratas, pues también están compitiendo en los estados, es lo que estaba sucediendo hasta este momento en el New York Times el día de hoy, y pues también estaba definiéndose entre Trump y el comparativo entre Trump y ¿cómo se llama? Y Biden. Una última dato que me parece interesante es la cantidad de dinero que se está consumiendo. Todo lo que llevan ahorita y lo que va a ingresar para las elecciones. Son elecciones muy caras, ellos lo dicen. No es dinero del pueblo, porque pues no es lo mismo aquí, no, las publicidades, que es lo más costoso, pienso yo, se paga aquí el Estado, allá no. Y pues va en punta de lanza recabando dinero los republicanos contra los demócratas, ¿no? Y pues creo que eso va a ser un importante. Quien aporta más dinero a la campaña casi siempre tiene esa posibilidad de ganar. Pues hasta aquí es mi ponencia. Espero que haya sido de su interés. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a cederle la palabra a quien quiere participar. Valentín, ¿algún comentario? No tiene sonido. Bueno, sí, a ver, un poquito, a ver, después de lo que pasó ayer el martes, sí, ayer fue el martes, ¿verdad? Sí, el martes, y donde se está definiendo Trump como el candidato ya definitivo de los republicanos y Biden de los demócratas, ya más o menos sabemos la línea de camino. Hay una cosa que me llamó la atención, este, de, de una nota de una encuesta que habían hecho, de la nota que me tocó presentar, donde los mexicanos estaban cambiando su voto de los demócratas hacia a los republicanos. Entonces, con esta gráficas que vimos, y que además muy impresionante lo del recurso, que es el doble el que tienen los republicanos que los demócratas en recursos, eso también dice mucho de lo que está pasando en el mundo económico. La pregunta es, ¿cómo ven las tendencias? O cómo ve Emilio, la tendencia de ese cambio de conducta de los mexicanos hacia pasar de los demócratas a los republicanos, como una tendencia que ya se está viendo más o menos clara? ¿Y por qué sería esa causalidad? ¿No? Sería una pregunta de fondo para más o menos pensar cómo están participando los de origen mexicano y los mexicanos en Estados Unidos en estas elecciones, sabiendo cómo fue ya realmente el gobierno de Trump y el gobierno de Biden. Muchas gracias por la pregunta. Algo muy interesante es que Trump, cuando entra, tiene como estrategia reducir a los representantes de origen latino, de origen mexicano, dentro de la política. Y lo logra.
saca a muchas personas que habían escalado posiciones y las van arrinconando, las van haciendo un lado. Eso es en materia pues, política. Creo que eso es algo muy, muy riesgoso. ¿Qué pasó? Yo creo que gran parte de las reformas económicas, porque aquí no hablamos del aspecto económico, del cual pues, tú sabes bastante, Valentín, es que a raíz de la política económica que establece Trump, Estados Unidos, estos 4 últimos años, empieza un proceso de recuperación porque empiezan a trasladarse otra vez empresas a Estados Unidos. Creo que el voto mexicano se orienta mucho hacia la oportunidad del empleo. Ok, No creo yo que esté más en una ideología. ok. Yo creo que ellos están pensando en el empleo, finalmente para eso están allá, para salir adelante. Y saben que por muy duro que haya sido el proceso de Trump, pues sí llenó las expectativas de desarrollo económico interno. Ahorita yo he escuchado a algunos pues, analistas económicos, están en un muy buen crecimiento Estados Unidos en este momento. Y eso ha beneficiado mucho la participación del mexicano dentro de la economía. Por ahí dicen que cuando hay una gran demanda de inmigrantes es porque está floreciendo la economía, que hay trabajo para ellos. Me parece que ese es desde mi punto de vista, que el mexicano no está en una cuestión ideológica, está más bien en la oportunidad del empleo, de la oportunidad de lograr un nivel de vida aceptable. Por eso está con una cierta orientación hacia el cambio. Gracias, Valentín, gracias por tu pregunta. Rodolfo, ¿quieres agregar algo a esta pregunta? ¿O quieres hacer alguna pregunta o aclaración? Sí, yo creo que hay cuestiones de fondo, pero primero hay que pensar que vamos a incorporar el trabajo completo del maestro Emigdio, porque nos suma a todo lo que hemos investigado el antecedente de la elección que ganó Trump a la señora Hillary, ¿sí? Y yo creo que ahí tiene muy buenos elementos para, para, para tener un documento que enriquezca la perspectiva de las elecciones en los Estados Unidos y la participación de los mexicanos. Aquí su contribución que habría que ver el voto inmigrante y el voto mexicano. Si eso nos cuesta mucho trabajo eh, cualificar, ¿sí? Cuándo estamos hablando y dónde se juntan los dos votos, porque estamos hablando de, en última instancia, de cómo dar resultado, se convierte en voto estratégico para ganar elecciones. Tiene, desde el punto de vista conceptual, cuestiones de fondo, ¿sí? De cómo integra Trump esa mayoría cuando gana, con lo que llaman en los Estados Unidos los americanos feos, que son, desde el punto de vista del racismo norteamericano, más eh, 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 cuestionados, ¿sí? por su calidad de trabajadores rurales, por su calidad étnica y sus características y sus perfiles que tienen. ¿Sí? Pero a mí me parece un documento estupendo y nada más que hay algunas cuestiones que sí tenemos que revisar porque no están claros, no están claros. Me parece que era un trabajo que no logramos hacer en el caso del maestro Ángel Silva, de, de tener una serie completa de votantes por estados. Y el maestro pues ya tiene un método muy definido y ya nos aportó esto. Pero hay algo que por ahí yo había notado que, que es los,
los votos electorales, los famosos votos electorales, cómo participa el voto así directo, el voto mexicano migrante en estos resultados. Porque hemos insistido, sí, que es un voto de carácter estratégico y que va a determinar quién gana, como ha venido sucediendo anteriormente en esto, pero cuál evolución tiene. Yo sí le pediría nada más que nos agregara una cuestión muy sencilla, maestro Ruiz Cervantes. Sí, con muchísimo gusto. En el trabajo viene toda la bibliografía que consulté y he de mencionarles a todos que yo no conozco el trabajo que ustedes previamente realizaron, ¿eh? Probablemente esté aquí duplicando alguna información, etcétera, pero yo no tengo, nunca tuve acceso al documento. Y para mí creo que fue mejor porque tuve cierta libertad de investigación. Y sí, esta manera de lograr, de identificar el voto estado por estado, está dentro de una base de datos muy buena que con mucho gusto se la paso al maestro Silva. Claro que sí. Hay una cuestión que comentó el maestro Valentín Vargas sobre cómo es el proceso del voto migrante, o sea, cómo migran del Partido Demócrata al Partido Republicano, ¿sí? Eh, eh, Al final lo vamos a comentarlo, no coincido completamente con con la caracterización de qué, con qué, por qué ganó Trump, ¿sí? Y a mí Es me una de tantas cosas, ¿eh? No es sí, falta no, el plano pero hay económico, que social. precisarla, hay Sí, que precisarla, hay que sí. precisarla para enriquecerla, porque si no nos genera sesgos en la información. Entonces, la parte de por qué han migrado, hay cuestiones de orden testimonial, ¿sí? Y que vienen registradas en el libro, de quienes dicen que sus papás fueron parte del Partido Demócrata y que nunca mejoraron sus condiciones de vida y que ellos definitivamente están a favor de Trump porque favorece, favorece que la gente mejore su nivel de vida y que no continúe en la pobreza, es decir, de manera capturados como votantes, pero sin poder participar económicamente. Ahora viene también, sí, registrar los candidatos que son latinos, los votantes mexicanos y de otros grupos latinos y cómo van a estar presentes en estas próximas elecciones. Eso es muy importante, pero sin lugar a dudas es una gran contribución y se lo digo porque yo presenté un trabajo de por qué iba a ganar Trump las elecciones y se los presenté a los asesores de MEADE y estaba casi en su puerta de él para presentarlo y no me dejaron pasar, porque ellos estaban súper convencidos. Se los comento porque que no nos pasa a nosotros, ¿sí? Que no nos pongamos lentes ideológicos y que podamos ver las cuestiones más allá de lo que estemos involucrados. Siempre tenemos intereses, ¿sí? Personales o desviaciones, pero en el caso de estas personas que me dijeron, no hombre, estás loco, yo soy un experto en cuestiones electorales de Estados Unidos y la señora Hillary va a ganar. Y yo les decía, es que miren, construyó una mayoría, que también así la construyó Reagan. Vamos a retomar otra vez cuando aparece el votante mexicano desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, desde la Guerra Fría, fin de la Guerra Fría con Reagan. Ahí aparece por primera vez el voto mexicano y empieza a aparecer también en los registros censales. No había censos de mexicanos y los van
poco a poco incorporando, con todo el temor que le tienen al número de mexicanos en los Estados Unidos. Por eso, insisto, ¿sí? Están representados en la estructura de poder otros migrantes en los Estados Unidos, europeos, alemanes, como el propio Biden, ¿sí? Pero ya los Estados Unidos son otros. Es sorprendente el cambio en la dinámica poblacional. Ahí tengo algo que voy a presentar mañana del el voto musulmán árabe en en estas últimas, eh, en en el supermartes. ¿Eh? Es sorprendente el número de votos de de los votantes árabes musulmanes en los Estados Unidos. A ver, Gracias. Emilio, ¿tiene la palabra? Sí, muchas gracias, Lidia. Solamente quisiera comentar al maestro que estos conceptos de por qué ganó Trump no son idea mía. Son de un libro que fue editado por el Colegio de México que se llama La paradoja Trump. Lo tengo en PDF, con muchísimo gusto se los comparto. Y ahí es donde viene toda esta carga ideológica que fue base, estamos hablando del proceso 2016. No sé qué vaya a pasar en este caso, ¿no? Evidentemente, estoy de acuerdo con el maestro, no hay que hacer estos supuestos, pero ese fue lo que resultó para Trump en el 2016. Ese es mi comentario, Lidia. Muchas gracias. Además, había la expectativa de que iban a pagar menos impuestos por Ah, las promesas de Trump en campaña. Ángel. Sí, gracias. Espérame, me pidió Víctor Velasco la palabra antes y luego tú. Sí, muchas gracias. Precisamente una de las cuestiones que hay que comprender la victoria de Trump, entre otras cosas, dijo que iba a bajar los impuestos, cosa que hizo y que iba de alguna manera a enriquecer la economía interna, que es muy importante. Y habría que tener con mucho cuidado la cuestión de la migración, porque curiosamente fue el Partido Demócrata quien construyó el muro desde Obama. Entonces, el análisis de que tiene una política antiinmigrante, habrá que entenderla bien en el sentido que quién es el que de alguna manera ha facilitado la llegada de muchos inmigrantes, pues George Soros. Entonces, cuando Trump habla de esta cuestión antiinmigrante, no se está en contra de que lleguen personas, está en contra de cómo la maneja George Soros tanto en América como en Europa. Y ahora, de alguna manera, pues en general, la economía americana está pasando por una gran crisis. No, los americanos no tuvieron los recursos que querían de Rusia. Eso le repercute mucho en la cuestión de energéticos y obviamente la ciudadanía va a pagar, les va a hacer pagar con el voto a favor de Trump. Posiblemente no sean trumpistas, pero es un voto anti-Biden, antipartido demócrata, y eso hay que entenderlo de alguna manera para las proyecciones que vamos a tener. Pues muchas gracias y unas Gracias, felicitaciones por la exposición. gracias, Víctor. Ángel. Igualmente felicitar al maestro Emigdio por por la exposición. Creo que nos da mucha claridad sobre el números, ¿no? No tanto sobre alguna opinión política, sino más bien son hechos duros con base en en las estadísticas. Y justamente analizando las estadísticas, muy interesante cómo el voto aquí, que aquí se representa como Hispanic, que sabemos que la mayoría son mexicanos y hemos tratado de hacer una clarificación conceptual respecto de que la mayoría son mexicanos, pero así lo representa el censo de los Estados Unidos y difícilmente lo va a cambiar, ¿no? sí, Pero esta tendencia de voto hispanic se mantiene en 57 a 63 de los demócratas y se mantiene en una clara línea horizontal, en una línea del tiempo desde 2022 hasta el 19 en un 29%. Este,
esto nos habla de que cuando gana Trump en el periodo 16, se mantuvo esta misma línea horizontal del voto hispánico. Lo que nos habla que probablemente a lo mejor el efecto Trump no hizo ni a favor ni en contra de la opinión del voto de los mexicanos, sino que probablemente tenga que ver mucho más con lo que usted menciona respecto de sus condiciones económicas y sociales en los lugares en donde viven. O sea, probablemente si el mexicano migrante que vive allá es rural, votará republicano, pero si trabaja en alguna zona urbana en Nueva York, entonces votará demócrata. Muy probablemente tendríamos que analizar eso. Pero por otro lado, también pienso que sería muy interesante buscar, investigar eh, si existe diferencia entre los votos de los mexicanos o hispanics que sea, porque en el censo cuando va la autoridad a preguntarles, usted se identifica como blanco, negro, hispanic, etcétera. Entonces cada quien se autodefine y con esa autodefinición se registra. Entonces, estaría interesante ver que cuando un hispanic se autodenomina así, pero es de tercera o segunda o cuarta generación, votará diferente a que votan los nuevos migrantes, los nuevos llegados. Estaría interesante ver si existe alguna diferencia en eso y ver si esa diferencia, digamos, hace que podamos validar la tesis de los republicanos, sobre todo del gobernador Abbott, el que dice, los demócratas están dejando entrar migrantes a los Estados Unidos con la intención de que voten ahora en las elecciones. Eh, esa tesis, para empezar, estaría muy difícil de creer, ya que ¿cuántas personas tendrían que entrar a los Estados Unidos para que ese voto sea representativo y pueda hacer, marcar un cambio a favor de los demócratas? Y segundo, ¿es realidad que todos los nuevos llegados migrantes van a votar demócrata? ¿O o incluso hay nuevos llegados que piensan que los republicanos son la mejor opción? Ahí sería la diferencia para averiguar si la tesis republicana es cierta o simplemente es una retórica de campaña que parece ser que está siendo bastante efectiva dentro de la población objetivo, que es, como usted bien menciona, Ujú. la mayoría de la población blanca, probablemente rural, del medio oeste y del todo El el este. cinturón del óxido, ¿no? Y Gracias. ya todo. Muchas gracias. Valentín. Sí, a ver, ahí sí están pasando cosas diferentes en relación a la migración. Es decir, el nivel de migración que se está viendo en estos últimos años es exponencial. Parece ser por la causa de que el COVID también creó una situación muy compleja en todos los países de América. Y la otra, México está empezando a ser un país expulsor de mexicanos por la violencia. Es un problema ya que se están empezando a registrar movimientos de solicitud de residencia con ese elemento. Entonces, sí está aumentando la cantidad de migrantes, sí está aumentando fuertemente, pero también tenemos que hacer una diferenciación. Independientemente de la cantidad de votos de los latinos en las elecciones, acuérdense que son los votos electorales los que acaban ganando la Sí. presidencia, no son los votos directos como los que manejamos en México. Entonces puede ser que en algunos lugares, en la acumulación de votos populares, sí haya una tendencia, pero en el total de votos electorales sea diferente el resultado. Entonces eso complica bastante más los modelos analíticos en este sentido. Eh, Nada más. Esto es cuando. Y bueno, en ese mismo sentido estaría interesante averiguar la
cantidad de votantes hispanos en los swing states. O sea, ya sabemos que, por ejemplo, Texas lo va a ganar los republicanos, California lo van a ganar los demócratas, y estaría un poquito de más estudiarlos. Muy bien, ya tenemos los datos, pero eh, lo que sí estaría interesante, por ejemplo, Georgia fue uno de los estados que se disputó mucho en la última elección de 2020, Nuevo México, Nevada, Colorado, eh, Arizona, me parece. Y a lo mejor estaría bueno ahondar un poquito más si el voto de los mexicanos va a decidir alguno de estos estados en particular, los swing states, los que están siendo más peleados. Tal vez se podría ver esto de los éxodos de los que pueden votar, ¿no? O sea, en qué periodo puedes votar. Y entonces sí sería una buena estrategia de campaña llevarte a mexicanos a los estados ganadores, ¿no? Pues, aquí, tomando el comentario del maestro Valentín, hay dos votaciones directas que hacen presidente a Al Gore y a Hillary Clinton y que no ganan Sí, por los exacto, retos electorales. sí, exacto. Así es que hay que hacer esa campaña. Sí. Hay que tener cultura del fraude electoral Exacto, eso. para entender, No, para no lo quise, entender. no lo quise decir, estamos grabando. No, hay que entenderlo eso. Cuando yo vi que estaban metiendo más de 300,000 gentes, los metieron en avión a Estados Unidos, pues van a hacer carrusel, Sí, ¿verdad? Entonces, yo ya les dije que ya el señor Biden ya anunció el fraude electoral en la entrevista. Lean la entrevista de New Yorker, por favor, hay que entenderlo. Y vamos, esa misma revista, punto por punto, destacar las partes importantes, en donde dice que le va a ganar a Trump y que Trump lo va a pelear. Bueno, ¿de qué estamos hablando, verdad? Sí, hay ya, el planteamiento ya está, y hay toda una estrategia de manejo de Trump, de Biden, para ganar las elecciones. No va a ser tan fácil que entreguen el poder en los Estados Unidos, pero para mí la garantía más importante de cómo pueden hacer que les entreguen la presidencia ganándola es que el papel geoestratégico de Texas. Texas es el primer productor de petróleo del mundo y sin ese petróleo no habría cómo apoyar a la guerra en, en la guerra de Estados Unidos contra Rusia, pero también no habría forma de estar con esa presencia como la tiene Biden en el caso de la guerra de Gaza. Es una guerra energética y nos los explica muy bien el maestro de que están fincados en una tesis científica equivocada de un ciclo ascendente de calor. ¿Sí? Cuando vamos a tener al revés. Ahí está el meollo teórico, científico y de qué se trata esta guerra energética. Que si lo que quieren es que les compremos energías verdes a BlackRock, que es parte del gobierno de Biden, ¿sí? Y que promueven incesantemente que les compremos su paquete su paquete de energía, que en última instancia la energía también es guerra, son armas de propaganda, armas de disuasión, y desafortunadamente las candidatas en México no lo entienden porque quieren ser políticamente correctas y no quieren hablan por hablar, yo pienso, o sea, porque no tienen, sí, claramente identificado el significado, ¿sí? El significado y el compromiso que están adquiriendo con una facción de intereses del Estado profundo norteamericano.
¿Mm? Perfecto. La última pregunta, Valentín. A ver, no es pregunta, es una nada más a lo que acaba de decir Rodolfo. Yo creo que sí hay que tomar en cuenta este artículo. Es un artículo que entraña ya una amenaza o un abierta o un planteamiento, pero sobre lo que quería decir del petróleo, la PEP acaba de disminuir su programa de producción en 1.000 millones de barriles diarios o 2.000, no me acuerdo, hace 4 días. Es decir, estamos viendo que también están restringiendo la cantidad de petróleo de la OPEP para poder meter a Estados Unidos en una situación más compleja de oferta norteamericana para poder mantener los precios estables. Es decir, me llamó mucho la atención este último acuerdo de la OPEP hace 4 días más o menos, un poquito más, un poquito menos, no sé, y ya estaba perfectamente hecha la cuota que iban a participar cada uno de los países. Sobre todo el que más se va a poner es a Arabia Saudita, pero incluyendo Rusia. Rusia va a bajar también la producción y está prohibiendo ya la exportación de gasolinas. Entonces, vamos a ver un recrudecimiento que yo creo que sí se liga con lo que esto está diciendo Rodolfo, en donde están estirando la liga también en la parte energética, Ujú, más allá del tema central que nos lleva, que es la migratoria. ujú. Muchas gracias, Valentín. Pues creo hemos terminado nada más. Si terminas la grabación, Ángel.